Buenas tardes. ¿Sí? ¿Solo tú? ¿Solo tú? ¿O alguien más? Ah, ya, ok. Entonces, justo estaba revisando los PDFs que han enviado. Y uno es sobre sucesiones y series, y los ejercicios son de eso. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Un momento. Eh, ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Logra ver la pantalla? Ya. Bien, entonces, en esta clase se va a ver lo que es sucesiones y series. Bien, entonces, ¿qué es una sucesión en sí? Una sucesión es, en palabras simples, pues una colección de números que van en orden, con un cierto orden, como se puede observar acá. Uno, 2, 3, 4, hasta un I. Ahora, ahora, de un modo, yendo a un modo más formal, se podría decir que una sucesión es una especie de función. ¿Pero en qué sentido? Una función que vamos a llamar la sucesión, normalmente se acostumbra a llamar una x sub n, una sub n, pero esta función, en sí, lo podemos notar de este modo, va de los naturales hasta pueden ser reales, enteros, complejos, cualquier conjunto realmente. Entonces, pero en este caso, para no complicar mucho las cosas, lo vamos a poner hasta lo real. ¿Y qué es lo que hace? Que cada natural, por ejemplo, si consideramos los naturales desde uno, le va a corresponder que sería un x sub uno, como acá, bueno, para que quede igual y no se confunda mucho, vamos a ponerlo como a sub uno. Entonces, un a sub n, aquí va a ser un a sub uno. Al número 2 le asigna como un a sub 2. Justo lo que aparece acá. Entonces, acá al número uno le asigna el número a sub uno, a 2, a sub 2, a 3, a sub 3 y así. Un número n, un a sub n. Entonces, como dije, en términos simples, una sucesión es solamente pues conjunto de números ordenados de una cierta forma. Ahora, en el que pues este término para un número n, el término a sub n, se llama pues término general o término enésimo, que es lo que aparece aquí. Y los demás son términos, ¿no? También que es lo que aparece exactamente aquí. Ahora, las sucesiones mayormente pues no es solamente que están ordenadas como dije, están bajo un cierto orden, que pues se le puede decir orden, un cierto patrón, entonces se observa eso especialmente en las sucesiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la especie de patrón o orden en el que va a ordenar, en el que se ordena, valga la redundancia, es, por ejemplo, aquí estás dividiendo por un medio, aquí también estás dividiendo por un medio, o sea, la mitad, y estás sumando la mitad, y así. Entonces, este es el patrón que va tomando. En este caso, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Que este es como si fueran aquí uno sobre uno factorial, y aquí es uno sobre 2 factorial, aquí el 6 es justamente 3 factorial, y así, ¿no? El siguiente es uno sobre 4 factorial, y así. El de acá, justamente sea 10, uno es 10 sobre uno, el otro es 10 sobre, sería, a ver, ¿qué podría ser? 2 por 3 sobre 2. Entonces aquí sería como un 1 por 2 sobre 2. Entonces, y así, ¿no? O sea, ya el siguiente también podemos ver cuál es la regla, ¿no? El siguiente son como
con los cuadrados, ¿no? Desde 2 al cuadrado, desde 3 al cuadrado, y así estos son los impares, son, eh, aquí por ejemplo ese sería, aquí sería 3 séptimos, aquí por ejemplo, esta es otra curiosa, ¿no? Por ejemplo aquí es todo multiplica por algo, ¿no? Aquí también es, todos son los factoriales, aquí todos están sobre 10, pero abajo es una sucesión especial. Aquí es como si fuera un intercalado, ¿no? 4, luego para arriba, luego abajo, luego arriba, como un zigzag. Y en este caso se podría, por ejemplo, ver que aquí arriba se llevan 2 y abajo se llevan 3. Y así, ¿no? O sea, cada sucesión tiene un cierto patrón en específico. Bien, entonces, ese patrón es justamente pues, el cómo yo puedo escribir la sucesión sin tener que escribir todos los términos, que es lo que pues llama el término general, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los términos de la sucesión a su n son de esta forma. O sea que si yo desenvuelvo esto, puedo tener entonces el primer término, si es aquí, a la 1, ¿no? Entonces sería 3 más menos 1, que sería 3 menos 1, eso es 2. Luego acá sería el siguiente, es el menos 1 está elevado, ya no a la, como es para el segundo término, sería elevado a 2, o sea, al cuadrado. Entonces esto sería 1, 3 más 1, 4 y así, ¿no? Aquí nuevamente el menos 1, 3 menos 2 y 4. Entonces, pues, así ya de esta manera, ¿no? Con el término general, ya se puede escribir toda la sucesión sin necesidad de escribir todo cada término, tras término, tras término. Y eso también facilita de que ya al trabajarlo de esta manera, ya facilita trabajar con ese tipo con esa sucesión. ¿No? Aquí puedo ver otra sucesión, así de este tipo, y así, por ejemplo. Ahora, un tipo de sucesiones bastante interesantes son las sucesiones recursivas o recurrentes. ¿Cuál es su característica principal? La característica principal es que el término general yo lo escribo en función del término anterior, que es justo lo que, por ejemplo, se escribe aquí. El término general, en este caso es n más 1, yo lo escribo en función del término anterior, que en este caso es n. Ahora, mayormente se acostumbra, o sea, esto se acostumbra a escribir así, pero también se acostumbra, por ejemplo, escribirlo así, como tiene el término general, para que tenga más relación con esta forma de escribir, que se escribe con el sub n, y entonces el término general es d sub n, el término anterior, d sub n menos 1, menos 5. No perjudica en nada, realmente, pero estas dos formas son válidas. Y las dos formas te están diciendo la definición de una sucesión recursiva, de que tú expresas el término general en función del anterior. Ahora, las sucesiones en sí que se suelen trabajar y que permiten trabajar con ellas son las que pues uno puede percibir que cuanto más va avanzando, va tendiendo hacia una cantidad finita. Si bien ya hay otros casos donde pues sucesiones, por ejemplo, ¿no? La de los números naturales, ¿no? Esta, cuanto más va avanzando el término, pues se va yendo para el infinito, ¿no? Pero pero en este caso vamos a trabajar primero con las sucesiones que se van a contar, o sea, no van creciendo, sino se van haciendo cada vez más pequeños. Por ejemplo, este de aquí. Conforme, como este va dividiéndose entre 2, entre 2, entre 2, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, este tipo de sucesiones se llaman pues de tipo convergente. O sea, porque convergen hacia un valor, hacia un cierto valor, cierto número. Y ahí es donde nace pues la noción de límite. La noción del límite en sí te dice eso. O sea, realmente el límite es como su nombre lo dice. O sea, te acercas a algo, te acercas a un cierto número. Y en este caso, si tomamos esta sucesión se acerca al cero. Entonces, ahora, una forma ya más formal, vaya la redundancia de decirlo, es que pues el límite de la sucesión, cuando el n crece mucho, o sea, se va para el infinito, se acerca a un número L. Entonces, si podemos escribirlo para esta sucesión, podemos escribir que el límite, cuando el término, que en este caso nuestro término es n, crece mucho, o sea, se va para el infinito, y nuestra sucesión, aquí nos dice que es de tipo 1 sobre 2 a la n,
como podemos observar, se va hasta cero. Entonces, podemos escribirlo de otra forma. Ahora, esto lo podemos escribir así porque hemos visto de que término a término se va hasta cero, pero eso no siempre ocurre, o sea, no es siempre fácil de ver hacia dónde tiene una expresión solamente viendo los primeros términos, entonces se necesita algo más formal, y es ahí donde aparece la asociación, la clásica definición donde aparecen los epsilon, todo, pero ¿qué es lo que te dice realmente aquí? Te dice exactamente lo mismo, o sea, te dice qué cosa, tomando nuevamente este ejemplo, lo que te dice es que para una epsilon, o sea, en sí, yo tengo aquí vamos a poner una recta. Y aquí tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver esto de acá. Acá vamos a poner el 0, aquí vamos a poner el 1 medio. Entonces el siguiente término nos dice que es un cuarto, entonces aquí, un cuarto. El siguiente es un octavo, o sea que es la mitad, un octavo. El siguiente es 1/16, y así, ¿no? El siguiente va a estar por aquí. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Lo que vamos a observar es que si yo pongo, por ejemplo, ¿no? un epsilon, que, a ver, ¿qué puede ser? Por ejemplo, hasta aquí. O sea, esta cantidad vamos a poner así un epsilon, ¿no? Normalmente se acostumbra a escoger el epsilon muy pequeño, pero realmente sí ese epsilon, como te dice, para cada, es realmente para cualquier número de epsilon que yo tome. Puede ser o muy pequeño o muy grande, pero como realmente el concepto de límite nos dice que, como te dije, ¿no? El concepto de límite es que te acercas, entonces el epsilon realmente nos va a dar una noción de la distancia que habría entre los términos y el límite. Entonces, si yo lo que quiero es que se vaya acercando cada vez más, entonces quiero que mi distancia sea cada vez más pequeña. Y como mi distancia, quien dice eso, es el epsilon, entonces puede ser que se acostumbra de que el escoger ese epsilon para poder entender la idea de límites, escoge uno bien pequeño. Entonces aquí escogemos relativamente pequeño. Pero ¿qué observamos? Tenemos que, por ejemplo, a partir de acá, tenemos el término 1 octavo, 1/16, 1/32. Pero ¿qué también podemos observar? De que esto se va hasta cero. Entonces, y sabemos que en este caso, en nuestro caso particular, el límite es cero. Entonces, ¿qué podemos percibir? Que, por ejemplo, ¿no? Empezamos de 1 octavo. La distancia entre 0 y 1 octavo es este de aquí. Pero observamos que esta distancia es menor que el epsilon. Con el siguiente término, 1/16, este es el más pequeño. Y también es menor que el epsilon. Entonces, es lo que nos dice justamente esto. De que ¿qué cosa? De que existe un m, que en el caso de una sucesión, esta m es un natural, esto faltó poner acá, o sea que a partir, bueno, entonces nos dicen sí que existe esta m que va a ser natural, y que se cumple esto de acá, pero ¿qué nos quiere decir toda esta cosa, estas dos sucesiones de acá? Nos dice de que a partir de cierto término, o sea, a partir del término m, se va a cumplir esto de acá, que la distancia del término de la sucesión con el límite va a ser menor que esa distancia pequeñita epsilon. Entonces, pasando esa interpretación a este caso, ¿qué podemos decir? Recordemos, este es el término 1 de nuestra sucesión. Este es el término 1. El 1 cuarto es el término 2. El 1 octavo es el término 3. El 1 se dice es el término 4. Entonces, ¿qué estamos observando? Que a partir del término 3, que es un octavo, la distancia entre ese término, que en nuestro caso es el 1 octavo, hasta 0, se hace menor que el s. Entonces aquí podemos decir que nuestro m es igual a un 3. Entonces, tenemos que para todo término mayor que 3, el término 4, 5 y así, se va a cumplir que la distancia entre la sub n, que en nuestro caso es el término 1/2 a la n, menos nuestro límite que es 0, esto va a ser menor que epsilon. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Bien, entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, como habíamos visto, ¿no? En el caso
En este caso tenemos que la sucesión sí, se basa en un número. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este tipo de sucesiones? En el caso, por ejemplo, de sucesiones de los naturales. Podemos ver que cada término se va haciendo cada vez más grande. Entonces, si lo ponemos en una especie de recta, en la recta real, entonces aquí empieza con uno, 2, bueno, aquí podemos poner, para que no sea tan 2, 3, 4 y así, va creciendo. A diferencia de que aquí los términos como que se van yendo para este lado, que se va haciendo más pequeñito, aquí se va haciendo cada vez más grande. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí se dice que la sucesión diverge, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Si bien podemos escoger cualquier epsilon en sí, pero podemos escoger un epsilon en el que, por ejemplo, un epsilon aquí, 2.5. Vemos que a partir de ese 2.5 los términos siguen yéndose al infinito, entonces no se va a poder establecer esta cosa de aquí, de que a partir de cierto término la distancia va a ser menor. Porque como se puede observar, los términos crecen mucho, entonces no va a converger, y por tanto diverge. Entonces, de una forma parecida, es el límite de una función. Eh, pero en este caso, ya el límite de una función se hace un poco más complejo, porque se puede decir, por eso también donde si tienes una pregunta aquí, porque de entender bien este de acá, esa parte, ya se puede entender mejor el límite de una función. Entonces, ¿por qué? Porque el límite, porque como podemos ver aquí ya hablamos de una distancia hacia epsilon, pero hemos escogido a partir de un cierto término. En el caso de una función, ya no hablamos de término, porque ya una función no es que va punto a punto a punto. O sea, puede darse, sí, pero generalmente o usualmente la función ya no es punto a punto, sino es todo un intervalo. Entonces, y ahí entra justo esa noción de intervalo. Entonces, ya no vemos en sí términos, no vemos intervalos. Entonces, aquí, pero a ver, antes de irnos de frente a esto, decir, nos dice acá, límite es una sea L un número real, sea una función de variable real, tal que se cumple su. Si a su vez es una sucesión, tal que f sub n es igual a para cada entero positivo, entonces se cumple esta cosa. Ya. Bien, para resumir, el, la idea del límite de una función, como dices, ya no se trabaja con términos, porque ya no son puntos, se trabaja con intervalos. Entonces, ¿qué nos dice? En el caso de una función, este gráfico todavía no, pero en el caso de una función, es que aquí ya trabajamos con lo que se llama el plano cartesiano, que nos dice. ¿Sí? Entonces, como justo hablé en el caso de continuidad, ¿no? El caso de continuidad es similar, solamente de que la idea en sí de límite es muy similar a la de continuidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en sí, porque en continuidad, recordar de que habíamos dicho que el límite, una de las cosas es que la principal es que el límite de una función, cuando un x se aproxima a un punto, y sub 0, sea justamente se aproxima el valor del x sub 0, el valor en f. En este caso, el límite, que es una noción que va antes de continuidad, es más general, porque lo que acá te dice es que el L es un valor que sí se acerca a la F, pero puede estar como no puede estar. Y el ejemplo clásico es cuando tienes que la función x es igual a 1 sobre x. Sabemos por definición de fracción de que si tenemos esta función de esta forma, la x no puede ser diferente de esto, no puede ser cero. Pero si la x la acercamos hacia o sea, hacemos que crezca mucho, esta x, el 1 sobre x se va a hacer más pequeño sobre x. Entonces su límite, entonces ahora vamos a escribir por acá, tenemos entonces el límite de 1 sobre x. Cuando x se acerca a 0, esto se acerca a 0, su límite es 0. Pero, como dije, sí, la definición de límite es más general, entonces aquí este cero no pertenece a la imagen de la función, entonces, no, porque no existe una f en x sub 0 que sea igual.
no existe. Mientras que en el continuidad te exige que sea. Entonces, ahí está la diferencia realmente. Esa es la única diferencia, porque en realidad las ideas son iguales, te vas acercando. Ahora, ¿qué nos dice en sí este teorema? Este teorema en sí relaciona los dos tipos de límites, tanto el límite de una función como el límite de una sucesión. Entonces, podemos tomar este ejemplo inclusive. Tenemos esta función, la función 1 sobre x, pero ¿qué nos dice? De que si yo tengo que este x, en este caso va a ser un entero positivo, un natural, entonces voy a tener para en este caso que fn es 1 sobre n. Y nuevamente, ¿no? Como hemos visto, el límite va a ser 0, pero aquí también podemos hacer lo mismo. Cuando el n se tiende al infinito, de 1 sobre n es 0. Eso es lo que nos dice el teorema en sí. Porque al final de cuentas, lo que estoy haciendo es que, por ejemplo, en el caso del 1 sobre n, podemos ver que la función es más o menos así. ¿Y qué pasa? Si yo tengo que ya mi límite para toda la función es 0, o sea, se va yendo cada vez más, se va más cerca del 0. Entonces, si yo tomo puntos, que en este caso va a ser una sucesión, puntos de la función, pues también va a cumplir de que su límite también se va para 0. Eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya, perfecto. Ahora, hay límites que son, se puede decir que no, que son lo que llaman límites notables, ¿no? Por decirlo. O sea, que tienen una definición. Y es el caso del exponencial. Entonces, el límite de sucesión privada de enésimo es este de aquí. Pero, en sí, este es este término, si lo pasamos a función, realmente tenemos la definición de lo que se llama de la E, que es la base del logaritmo neperiano, número de Euler, como se conoce. Que pues recordando, esto es 2.71, 81, 82, no me acuerdo exacto, pero se utiliza mucho en lo que pues supongo que ya han visto algo, lo que se llama el logaritmo neperiano o logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de un número es realmente el logaritmo en base E de un número A. Pero la definición de esta E es de esta forma. En sí, la E tiene varias definiciones. Tanto, esta es conocida como la definición en base a límite. Hay otra que se dice definición en base a serie, pero eso lo vamos a ver más tarde, justo, cuando veamos la parte de series. Entonces, aquí lo que hace es aplicar justamente el teorema, ¿no? Tenemos entonces de que, por definición, el límite de esta función es la E. Entonces, por el teorema 9, yo puedo escoger puntos, que va a ser mi sucesión, a sub n, que pues, como es una sucesión, también va a cumplir que el límite sea también la E. Bien, entonces, ahora ya además de eso, ya podemos ya hablar de propiedades de los límites, de las sucesiones. Ahora, pero cabe resaltar de que estas propiedades son siempre y cuando las dos sucesiones convergen. Entonces, con eso en mente, tenemos pues el límite de una suma, es la suma de los límites, límite del producto es el producto de los límites, si multiplicas por un numerito, el límite también se multiplica por el número, sea cual sea el número real, eso sí, obviamente. Y la división es siempre y cuando los términos de la sucesión y el límite en este caso, el b sub n, sean diferentes de cero. O sea, eso ayuda bastante para poder resolver unos límites más complejos. Y bien, ahora podemos ver decir convergencia y divergencia, cosa que ya más o menos hemos visto en el caso al momento de estudiar la definición. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos esta sucesión, ya habíamos visto justo que los términos van a ser así, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ahora, hay una propiedad del límite que es la unicidad del límite, que quiere decirte de que sea por donde tome la sucesión, así empieces en el término 1 o empieces en el término 1.000.000, tu límite siempre va a ser el mismo. Porque si no, si eso no se cumple,
se dice entonces que el límite no existe. Y justo es este caso, por ejemplo, de que aquí, por ejemplo, si yo tomo solamente los términos pares, tengo que el límite va a ser 2. El límite, por ejemplo, de los pares, que podemos escribirlo de la forma 2k, de esta sucesión a n, es 2. Y aquí tenemos, y en el caso de los impares, que podemos escribirlo como un 2k más 1, es 4. Entonces, pero, por la unicidad del límite, que como dije, sea por donde sea que lo tomes, tiene que darte el mismo valor. Entonces, pero como no te está dando un valor distinto, entonces se dice que no existe. Y por tanto, la sucesión diverge. Ahora, bueno, dice divide el numerador y denominador entre n, eso ya son, se puede decir, ya son técnicas para resolver el límite. Que por ejemplo, eso es para evitar pues que te quede arriba, por ejemplo, aquí, si le pones, reemplazas el n, infinito sobre infinito, eso no tiene sentido. Entonces, se utilizan ya ciertas técnicas para que se puedan utilizar ya el límite. Este es un conocido teorema de caso de emparedado, ¿no? Que pues si tenemos en sí, prácticamente lo podemos dibujar, qué es lo que significa gráficamente. Gráficamente significa que aquí, si yo tengo esta sucesión, y se va, por ejemplo, hasta, pongámosle así, se va hasta 0, ese es mi A sub n, y tengo otra sucesión que también se va hasta 0, pongámosle B sub n. Tenemos que decir que si yo tengo una sucesión intermedia, entre ellas dos, ¿qué se puede observar gráficamente? Entonces, si está siempre dentro de entre esas dos, entonces también se va a ir para 0. Porque si estas se van para 0, entonces se van a hacer cada vez más cercanas, las dos más cercanas a 0. Y como la tercera, que es el sub n, va a estar en medio de ellas, pues también se va a ir a 0. Y eso es lo que nos dice el teorema. Los límites de las sucesiones son iguales, entonces un intermedio también va a tener como límite el mismo número. Y esto ayuda bastante cuando tú tienes un límite bastante complejo y haces lo que se llama criterio de comparación. Lo comparas con otro límite que ya uno conoce. Entonces, si digamos que ese límite es mayor, entonces justamente por ese teorema, entonces tenemos que ese límite complejo también es el mismo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más tarde en los ejercicios. Justamente acá hay uno, ¿no? Por ejemplo, este de acá es mejor compararlo, por ejemplo, con la sucesión de los factoriales, ¿no? No, bueno, puede ser con factoriales o en este caso con los 2 sobre n, 1 sobre 2 a la n, ¿no? Y sabemos justo que acá el límite de esto es 0 y el límite de aquí es 0 porque el 2 a la n crece demasiado, entonces se va para 0. Y gráficamente también podemos verlo, de que aquí, si bien en un inicio sí son intermedios, todo, pero como dije, ¿no? En el caso del límite, solamente se necesita tomar a partir de una cierta cantidad, y se observa que de aquí todos los términos van a converger hacia un número, entonces el límite es ese, que es lo que se observa aquí, ¿no? A partir de aquí ya se puede ver que ya la sucesión que queremos que es el 3 sub n va a estar intermedio, o sea, y como se puede ver, convergen al mismo valor. Bien. El otro es el tema del valor absoluto, ¿no? Que es casi una consecuencia realmente, porque es como si yo tuviera el límite de a sub n es, por ejemplo, 0, y el límite es menos a sub n 0. O sea, esto es lo que nos dice pues, el valor absoluto. Entonces, acá podemos, el menos puede salir aquí afuera, y nos queda el mismo resultado, o sea, de que el límite de a sub n es igual a 0. Entonces, este también es otra forma. Ese es otro teorema que puede ayudar bastante. Y así, ¿no? Aquí tenemos ya ejemplos. Ahora, la regla del L'Hopital, se puede decir, personalmente, yo recomendaría utilizarlo como última opción, porque ya utiliza lo que se llama derivadas.
Y las derivadas usualmente se estudia después de trabajar límites, inclusive después de trabajar series. En algunos casos, depende mucho del profesor, pero lo que sí es que se lleva después de estudiar límites, de estudiar la parte básica. Entonces, recomiendo a veces usarlo después, para entender realmente qué es lo que te ayuda a la General Hospital. ¿Tú ya has visto algo de la General Hospital o aún no? Sí. No, realmente no hay problema, porque como te digo, inclusive en una serie, ya que es lo que se va a ver más adelante, difícilmente se utiliza la General Hospital. Solamente es cuando tiene límites complejos. Y como digo, ya se prefiere, bueno, como digo, personalmente lo utilizo como una última opción. Si ya no sale todo, y esto es, porque la red lógica solo se cumple para ciertos casos. Entonces, pues si más tarde posiblemente ya lo tenga que explicar, ¿no? Si es necesario. Pero hasta ahora no es tanto. Porque existen estos teoremas, el valor absoluto, teorema de encaje o sándwich también se llama, ¿no? Esos teoremas ayudan bastante, realmente. Aquí tenemos otros casos de sucesión, que también sería interesante trabajar, interesante que los vayas también practicando, porque el ir practicando bien sucesiones ya te lleva a que no tengas mucho problema en el caso de series, porque una serie también es una sucesión. Más adelante voy a explicar por qué. Este es otro ejemplo de un cargo determinanésimo. Aquí, por ejemplo, puede ayudar justamente el criterio del valor absoluto, porque tenemos tanto negativos como positivos. Entonces, puede ayudar y ahí va a ayudar. Ahora, tenemos otro tipo de sucesiones que también se usan de trabajar, que son las funciones monótonas. Y son las que, en este caso, y las sucesiones monótonas, aquí nos dice que que pueden ser no decrecientes, o sea que son de esta forma, ¿no? De que cada término va creciendo, aunque también pueden ser iguales. Pero sucede una de las dos cosas. O son no decrecientes, o sea que va creciendo, o son no crecientes, que va disminuyendo. Pero solamente puede ocurrir una de las dos cosas, no pueden ocurrir las dos. Si ocurren las dos, entonces la sucesión no es monótona. Y aquí tenemos justamente un ejemplo. Aquí va creciendo, pero después decrece. Entonces esta sucesión no es monótona. Una sucesión de una tipo monótona, por ejemplo, la 1, 2, 3, 4. Inclusive puedo poner 4, porque dice no decrecientes, es que pueden ser iguales. Pero la idea es que sigan, por ejemplo, pueden seguir inclusive diciendo 4 y aquí, pero después sigue creciendo. 6, puedo poner nuevamente 6 y así. Y en el caso no creciente, de la misma manera, ¿no? Menos 1, por ejemplo, menos 2 nuevamente, y así, ¿no? Ahora, esto realmente depende bastante del libro en el que estén trabajando, porque ya una observación, por ejemplo, una observación en sí es que en algunos autores consideran la monótona como una especie de estricto, o sea, en el caso de que esto de acá no tengan el igual, sino que sea mayor. Por ejemplo, esta ya no sería una monótona, sino que sería, sino que este de aquí, uno 2 3 4 5 esta sí es una monótona, pero esta no. Así que, como digo, depende bastante del autor, del libro, en sí del libro con el que está trabajando. Pero en este caso nos dice que sean no decrecientes. Así que este caso sí incluye de que sea monótono y también. Y esta pues por defecto, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos donde pues, por ejemplo, ya hemos visto, ¿no? Este de acá, que justo este de aquí, vemos que no es monótono. Este de aquí, sí, por ejemplo. Y una forma pues, sin problemas de ver si es monótono o no, es yendo término por término. Ya dependiendo realmente si, ya dependiendo si del problema, a ver si es necesario o no, analizar ya un modo más formal. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Primer término sería 2 sobre 1 más 1 es 2. Siguiente, 2 por 2, aquí es 4, sobre 1 más 2 es 3. En el caso de 3, tenemos arriba 6 y abajo 4. Entonces aquí es 1, 4 tercios, esto es un poco más de 1,
Esto está en el medio, que es ligeramente mayor. De ahí el siguiente, a ver, para confirmar, el siguiente es 8 sobre 5. Sí es un poco ya mayor que este, que 6 cuartos, ¿no? De 30, 32, pues, y es mayor, entonces vemos que va creciendo. Así que tiende a ser una monótona, porque de acá hay dos tipos. Si es no decreciente, se le suele decir una monótona creciente. Y si son no crecientes, una monótona decreciente. Entonces aquí tiende a decir que esta es una monótona creciente. Ahora en este caso, tenemos aquí 1 sobre 2 a la 1 menos 1, esto es 1. El siguiente es 2 al cuadrado, que es 4. Aquí es 4 tercios, porque aquí sería 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. El siguiente, aquí es 9. Y aquí es 2 al cubo, 8 menos 1 son 7. Y aquí también vamos viendo que ligeramente va creciendo también. Entonces, podemos decir que es creciente. Ahora, nuevamente, el ir analizando término a término no te asegura, no puede asegurarte sí o sí que la sucesión sea monótona. Y es por eso que se analiza, pues para que sea monótona, se analiza tanto solamente pues, el término general con el siguiente, que es lo que se observa aquí. En este caso, el B sub n es de este término, y el B sub n más 1, que es el siguiente, es de este modo. Entonces vamos resolviendo todo, y llegamos a que 0 es menor que 2. ¿Esto qué nos quiere decir? De que el B sub n es menor que B sub n más 1. Y como el B sub n es el término general de toda la sucesión, eso nos quiere decir de que la sucesión va creciendo. O sea, el siguiente, que es B sub n más 2, va a ser mayor. Y por ende la sucesión, pues, es monótona. Y en el caso del C, podemos ver, bueno, acá nos dice que este es 1, este es 4 tercios, este es 9 séptimos. Pero vemos que este segundo término está ligeramente mayor que el 9 séptimos. Entonces, aquí tenemos otra sucesión en la que pues, el, el primer término está aquí, el segundo término está aquí, pero el tercero ya bajó un poco. Entonces, no se respeta la definición de monótono, que tiene que ser o así o así, una de dos. Entonces, no es monótono. Y así. Luego tenemos lo que son sucesiones acotadas, y la sucesión acotada, en términos simples, es que pues tú puedes decir de que por más que la sucesión se vaya al infinito, tenemos que todos los términos van a ser menores que un número. Entonces pueden ser menores o todos van a ser mayores que un número. Eso que si son menores todos que un número, entonces es acotada superiormente. Un caso conocido, el del un medio, el del caso 1 sobre 2 a la n. Esto es 1, un medio, un cuarto y así. Pero observamos que todos los términos, todos son menores o iguales a 1. Porque, o sea, conforme va avanzando se va haciendo más pequeño. Pero como el primero es 1, este es menor que 1, este es menor que 1, entonces, y se va a hacer aún, se puede decir, aún menor que 1. Entonces, este sería una cota superior. Otra cota puede ser 2. Simplemente se tiene que cumplir de que pues, existe ese número que sea mayor que todos los términos. Y acotar inferiormente. Pues el caso de 1, 2, 3, 4 y así todos los naturales, todos ellos son mayores o iguales a 1. Entonces una cota inferior puede ser 1, puede ser algo menor aún, el 0, menos 1. Entonces ya tenemos una cota inferior. Ahora, y una sucesión acotada, o sea, solamente acotada, ya te dice que está en sí acotada tanto superiormente como inferiormente. Un ejemplo de esto, la misma 1 sobre n. Todos ellos son mayores, siendo n natural, todos ellos son mayores que 0. Pero también todos ellos son menores o iguales a 1. Porque recordar, es 1 sobre un medio, un tercio, y así. Entonces, todos son menores que 1, acotada superiormente. Todos son mayores que 0, acotada inferiormente. Entonces, la sucesión 1 sobre n es acotada. Y es ahí donde sale inclusive una propiedad que ya había algo conversado en la parte
es la parte de cuando se trabaja con continuidad. Y es que el conjunto de los números reales es completo. Quiere decirte de que no tiene huecos. O sea donde sea que tú busques en los reales, siempre va a haber un número. Ahora, como estaba diciendo acá, la cota superior, por ejemplo, en este caso, son todos los que sean mayores. Entonces, volviendo al caso, vamos a ir al caso uno sobre n. Como vimos en el caso uno sobre n, tenemos que este es mayor que cero y es menor o igual que uno. Pero aquí también podemos decir que es menor o igual que 2, que 3, 4, y sigue siendo verdad. Y acá también podemos poner menos uno. Por ejemplo, aquí también menos 2, y sigue siendo verdad. Estas siguen siendo cotas superiores. Pero ya al momento de querer trabajar, no se va a trabajar con todas las cotas, sino se trabaja con una cota especial. Entonces, en el caso de cotas superiores, se puede decir, si queremos trabajar la sucesión, tenemos que es algo coherente trabajar con la cota que esté más cerca, para que se acerque más a la sucesión. Porque de ahí si queremos hay un límite, recordemos, el límite es lo que, pues es un acercamiento, pero es un acercamiento a donde limita, por eso su nombre. Entonces, el uno sobre n se acerca más al 1 que al 2. Entonces, se utiliza este de aquí en el caso de los superiores. Y este término, al ser el menor de todas las cotas superiores, se le llama de supremo. De la misma forma, tenemos las cotas inferiores, pero queremos trabajar ya en el caso límite de lo que está más cerca de la sucesión. Y en este caso es el cero. Entonces, pero este es el cero, es el mayor de todas las cotas inferiores. A este caso se le llama ínfimo. Bien. Entonces tenemos ínfimo, supremo, cota superior, cota inferior, ínfimo, supremo. Estos términos son bastante importantes en el estudio de sucesión. Y un teorema que podemos ver es que si tenemos una sucesión que es acotada y monótona, entonces converge. Y un ejemplo es justo lo que se puede ver aquí en el gráfico, ¿no? La sucesión se puede decir, va creciendo, sí, pero todo va a estar limitado por esta L. Entonces, se va acercando, entonces da para ver que su límite pues es justamente esa L. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quito una condición? Por ejemplo, si yo quito que es monótono, puede suceder lo siguiente, que puede estar acotada. Por ejemplo, por acá y también, pongamos, por acá, pero puede estar así, ahí. Entonces, por un lado se va pues acercando para aquí arriba, pero por otro se va pues, bajando, también se acerca para abajo. Y vemos entonces que los límites, si queremos dar un límite, vamos a tener que tenemos dos valores distintos. Y por la unicidad del límite, entonces, es el límite no existe. Ese si le quitamos la monotosidad. ¿Qué pasa si le quitamos que sea acotada? Si solamente sea monótono. Disculpa un momento.
Ah, órale, hola. ¿Me escuchas? Disculpa, tuve una llamada de emergencia. Voy a seguir presentando. ¿Consigues ver mi pantalla? Ya, perfecto, entonces seguimos. Bien, entonces aquí tenemos sucesiones acotadas, como estaba diciendo, ¿no? Este teorema va a depender tanto de que sea la sucesión acotada como monótona. Porque si tú quitas una de ellas, entonces la sucesión puede no converger. Nuevamente, como ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa si yo le quito de que sea monótono? Puede ocurrir este caso, ¿no? De que puede irse, por un lado tu límite puede irse para la parte de arriba y por otro lado se puede ir por la parte de abajo. Entonces, eso contradice la idea de unicidad de límite, ¿no? De que tiene que acercarse a un solo valor, no a dos, solo a uno. Pero que entonces la monotonía, en el caso de que sea monótona, es importante. Pero ¿qué pasa si el quito de que está acotada? Pues ocurre el clásico caso, ¿no? De que puede ser monótona, o sea, por ejemplo, una monótona creciente, se puede disparar hasta el infinito, entonces no va a converger. Por tanto, las dos condiciones son necesarias para que la solución converja. Y bien, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Ya, como habíamos analizado el caso de 1 sobre n, de que es acotada y también es monótona. Y por tanto, pues la solución converge. Este es otro caso conocido también, el n cuadrado sobre n más 1, y este también. Y aquí, por ejemplo, tenemos de que la solución es monótona, pero no es acotada. Pero no acotada, solamente es acotada interiormente. Y la idea es de que la sucesión sea acotada tan, porque acá como está solamente, se dice que es acotada, acá nos dice, regresando a la definición, que tiene que ser acotada tanto superior como inferiormente. Pero en este caso, la sucesión nos dice de que, acá nos dice que solamente es inferior. Entonces, nos falta una cosa. Y por tanto, pues, la sucesión es monótona sí, pero no es solamente es acotada interiormente y por tanto no se puede aplicar el teorema. Esta también, o sea, este de aquí es acotada, porque podemos acotarlo tanto por menos uno como por uno, pero no es monótona, porque se va así, menos uno, uno, menos uno y uno, o sea, como si fuera casi un zigzag, así. Bueno, zigzag de puntos, ¿no? O sea, menos uno, luego uno, luego menos uno. Entonces, como podemos ver, no va a ser monótono. Y bien, esto es lo que hemos visto, solo sucesiones, ¿no? Por esta vez. Ya, entonces ahora vamos a ver la parte de ejercicio. ¿Has visto algún ejercicio que hayas tenido duda o vamos en orden? Tú decir. Vale, bien. Entonces, vamos a ver aquí. Ejercicio del 1 al 10. Escribir los primeros 5 términos de la sucesión. Bueno, podemos comenzar, por ejemplo, con este de acá, que es bastante simple. Entonces, a ver, creo que voy a tomar, sí, voy a tomar captura. Por acá. Bien. Entonces, aquí este es un caso, solamente nos dice escribir los primeros términos. Entonces, termina el primero, que sería, a ver, díctame tú, ¿cuáles son los primeros términos de la sucesión a su perenne, ¿no? Realmente no perjudica donde esté el n, si está abajo o arriba, no tiene importancia, mucha importancia realmente. A ver, ¿cuáles serían los primeros 5 términos de esta sucesión? Ya, recordemos que en la sucesión en sí, los n comienzan desde el 1, 1, 2, 3 y así. Entonces, recordemos de que una sucesión comienza, de que, por ejemplo,
Como habíamos dicho, ¿no? Una sucesión es una función que te va a relacionar cada número natural a un valor real, ¿no? En este caso, a un valor de la sucesión. Entonces, el primero, pues, es el término pues, a sub 1, a super 1, a super 2, a super 3, y así, a super 4 y a super 5, porque recordemos que nos pide los 5 primeros términos. Entonces, el a super 1, ¿qué es? Es el término de la sucesión evaluado en 1, que en este caso es 3 a la 1. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería lo siguiente? ¿Ya? Exactamente. No hay problema, puedes decirlo sin llegar a multiplicar. Sí. De esta parte a veces, te puedo decir, no es tan, por ejemplo, ¿no? Eh, Así sea profesor, así sea un matemático, un ingeniero, a veces no es necesario estar multiplicando tanto, a veces solamente es necesario escribirlo así. Estar aquí, está todo. Ahora, si por ejemplo acá se puede, no hay problema. Perfecto, ¿no? Pero de ahí no, se puede, no te compliques mucho. En estar multiplicando todo. Puedes escribirlo así, no hay problema. A ver, vamos con otro ejercicio. A ver, claro, aquí queda un poco más claro. El ejercicio de aquí, la cual. A ver, ya más o menos has entendido la idea. A ver, en esta sucesión, ¿cuáles son los 5 primeros términos? Ya, ahora reemplaza. ¿Cuál es? Ujú. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, entonces ya se captó la idea. Y los demás es lo mismo, solamente pues vas reemplazando. El primer término reemplazas con uno, el siguiente dos, y así. Hasta los 5 primeros términos que es lo que te dice. Ahora, aquí, como vemos, acá nos dice la sucesión definida por recurrencia. Y recordemos que recurrencia son las sucesiones en las que el término general lo defines en función del término anterior, como podemos ver en este ejercicio 11. Y si bien tenemos el primer término es 3, o sea, la sucesión comienza con 3, pero aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? De que vamos a escribirlo de esta manera, para que se entienda un poco mejor. Tenemos que el primer término a sub 1 es 3. El siguiente sería a sub 2, ¿verdad? Y el a sub 2, el a sub 2 sería acá, si reemplazadas el k igual 1. 1 más 1 es 2. Entonces, ¿esto a qué sería igual? ¿No? Voy a escribir el primero y ya tú vas a poner el siguiente. El siguiente sería 2 del término anterior, que es a sub 1 menos 1. Entonces, reemplazando, porque vemos que el a sub 1 es exactamente 3. Entonces, menos 1, aquí sería 2 por 2, esto es 4. Y así, el a sub 3, a ver, ¿cómo sería? Primero puedes decirlo de esta forma, y ya después lo reemplazas. A ver, ¿cómo sería el a sub 3? Exactamente, muy bien. Ahora el a sub, a ver, sigue. Muy bien, exactamente. Y así, a sub 4, 2 por a sub 3, menos 1, y reemplaza. Y así hasta la sub 5. Y de la misma forma, pues, con los siguientes problemas. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Perfecto. Bien, entonces vamos a ver la siguiente parte, ¿no? Porque esto de aquí, a ver qué nos dice aquí. Asociar la expresión con su grafo. Bien, entonces en esta parte, a ver, vamos a ver. Yo creo que se parece un poco.
A ver, bien, a ver, comenzamos con la número 15. ¿Cuáles serían los primeros términos de la sucesión 15? Del problema 15. Ujú. ¿Sí? 10 sobre 5. Vamos a dejarlo ahí. No me de los 5. Vamos a poner los 4 primeros. Y ahora, viendo la gráfica, sí, o sea, viendo las 4 gráficas, ¿cuál gráfica crees que corresponde a esos números? A ver, ubicándolos en el plano cartesiano. ¿Cuál crees que sea? No, la no es, perfecto. ¿Seguro? Vamos ubicándolo ahora. Vamos a dibujar aquí el plano cartesiano. Y el primer punto es, este es el término 1. Muy bien, gracias. Exactamente. Y a ver, ahora, entonces esta es la celda correspondiente al problema. A ver, la 16. A ver, ¿a qué gráfica corresponde? A ver, hazlo tú y me dices. A ver, entonces vamos dibujando. Vamos escribiendo por los términos. ¿Qué términos te han salido de la función 16? Sí, 10 sobre 2. Ujú. Sí, ¿verdad? Te lo confirma también. ¿Cuál sería, por ejemplo, el siguiente término? Claro, y esto es más o menos un estimado. Claro, entonces, un 6 tanto. Sí. ¿Y cuál sería el siguiente? A ver, los tres primeros. Hola. Ujú. Un 7 tanto. Entonces, sí se ve que va creciendo. Sí es la A. Pero, como dicen, pero en sí, como te digo, comprueba los términos. O sea, de que sí se está cumpliendo. Ahora la 17, que justo es un ejemplo que ya hemos visto más o menos. Para el gráfico. Muy bien. Y la 18, pues, para comprobar, ahora solamente comprueba de que sí sea la misma.
Ujú. Ya. El segundo, sale este punto, estamos por acá. Exactamente. Entonces, como te digo, compruébalo, al menos los tres primeros, para estar más seguro realmente. Porque a veces puede ser, no sé, que el profesor te ponga los gráficos bien similares. Entonces ahí la idea. Entonces ahí ya no da para estar seguro. Porque, por ejemplo, aquí sí, las cuatro gráficas son diferentes. Pero reitero, en un caso de que las gráficas sean similares, es mejor hacer eso, comprobar. Bien, entonces se entendió la idea, ¿no? Perfecto. Siguiendo aquí entonces la siguiente sección tenemos relacionar la sucesión con la expresión correcta de su término en S. A ver, aquí se puede decir rápido. ¿Cuál sería para uno, por ponerlo un poquito más complejo, cuál sería la sucesión correspondiente a C? Correspondiente a C. Son solamente estas cuatro opciones. ¿Cuáles? Muy bien, a ver. Mi paciencia, no te desesperes mucho. ¿Cuál sería entonces bueno, la 20, es correcto. ¿Cuál sería la sucesión correspondiente a ver, la D? Muy bien, la 22. Ya, entonces, entendido. En la siguiente, dice del 23 al 28, lo siguiente, pues, lo mismo. ¿Veis? Ve, de verdad, por cierto, nuevamente, con la parte anterior, vete, procura terminarte los ejercicios, para que más que nada, para que tengas mayor velocidad al momento de resolver. Y eso ayuda bastante en un examen, pues, porque te ayuda pues a tener, pues ya que no te estreses tanto con el tiempo. Entonces es bueno practicar todo, si es posible. Es posible. A ver, los siguientes te dice utilizar, escribir los siguientes dos términos de sucesión, describir el patrón que se utilizó para encontrar los términos. A ver, mm, vamos a ver. ¿Qué es esto? Puede ser algo. Siguiente página. A ver, con el primero. ¿Qué patrón tú vas a identificar de los términos? ¿Sí? ¿Vamos a empezar? Entonces, acá dice que escriba los siguientes dos términos. ¿Cuáles serían los siguientes dos términos en esta sucesión? Muy bien, 14 y 17. ¿El qué? Bueno, si a la razón te refieres, sí. Realmente es eso. En este caso, sí. Ahora decir, la razón existe, pues, la razón aritmética y la geométrica. La aritmética es, por ejemplo, en este caso, que va sumando 3. La geométrica es que se va multiplicando por algún término. Pero sí, se puede decir que sí. Es la razón como decir un patrón. Ahora, en la siguiente sucesión, ¿qué patrón tú ves? O razón, pues, exactamente. ¿Cuáles serían entonces los siguientes dos términos? Muy bien. Ahora, este de aquí que está un poco más complejo. ¿Cuál es el patrón?
Bien, muy bien. ¿Cuál sería entonces los siguientes términos? Ujú. Muy bien, muy bien. Aquí, sí. Más 0.5. ¿Cuáles son los siguientes entonces? Ujú. A ver, para terminar estos dos últimos. Sí, lo mismo que cuadra. Exactamente. Y aquí la 28. ¿Cómo así? A ver. Ah, ya, no hay problema. Y sí, es menos 3 medios, pero acá te cuento. Aquí te puedes decir la pena que va positivo, negativo, positivo, negativo. Pero este es 3 al cuadrado, este es 2 al cuadrado. Entonces, esto lo puedes escribir con menos 3 medios al cuadrado. Entonces, este de aquí es 2 al cubo, 3 al cubo, menos 3 medios al cubo. Entonces, las siguientes, ¿cuáles serían? Ya, a ver, y el menos 3 medios a la cuarta, ¿cuánto más o menos es? ¿O cuánto es? Porque si se puede. Terminamos sobre 16. ¿Positivo o negativo? Muy bien. Y el siguiente, pues ya lo dejas indicado, ¿no? Menos 3 medios a la quinta. ¿Ya está? Eso, por ejemplo, el ayudar, el tratar en sí de identificar patrones más rápido, eso se consigue con práctica. Por eso reitero, es muy bueno practicar en estos temas que son los temas base para llegar a otros temas más complejos. Es muy buena practicar, seguir practicando cada vez más. Aquí, a ver, dice simplificar consiste de los factoriales. A ver, ¿sabes la definición de un factorial? A ver, por ejemplo, ¿cómo escribes 3 factorial? Sí, esa es la definición. Entonces, un n factorial, ¿cómo lo escribes? Sí, pero ¿cuál es el siguiente a n? Muy bien. Sí, sí. Exactamente, 2 hasta uno. Ese es un factorial, así de simple. Entonces, pues acá, como te dicen, pues mm, simplificar, pues acá puedes poner, ¿no? 11 factorial, que es 11 por 10 por 9 por 8 factorial, lo puedes dejar. Porque como está sobre 8 factorial, el 8 factorial es 2. ¿Entendió? Ya, igual con nosotros. Ahora, acá te dicen, los ejercicios de acá encontrar el límite, si es posible, de la sucesión. Ya, a ver, aquí vamos con algo más interesante. Allá límite. ¿Tú ya has practicado montar límites o es primera vez que ves? Ya, no hay problema, no hay problema. A ver, vamos a iniciar con la 35 para ir a algo más simple. A sub n es, bueno, ya perdón, bueno, directo.
Mayormente cuando dice límite de una sucesión es pues el límite cuando el término, el n, que es el indicador del término, se va hasta el infinito. O sea, cuando crece, cuanto más crece el término, ¿qué es lo que sucede? Y en este caso el término de la sucesión, o sea, a su n, es pues, en el caso de 35, es 5n, 5n cuadrado sobre n cuadrado más 2. Ahora, ¿qué pasa si yo lo reemplazo de frente, así directo? Entonces aquí tendría infinito, infinito por 5, infinito, infinito. Bueno, n cuadrado que es infinito, infinito más 2, infinito. Tengo un infinito sobre infinito. Y eso pues no está definido. Entonces, ¿qué hago? Es como una especie de factorización, pero realmente no es más que nada lo que llaman un artificio. ¿Qué es lo que hace? Aquí tiene el límite y pues los dos términos, por ejemplo, lo que hago aquí es una forma más normal de escribir, para la redundancia, es hacer esto. Estos dos. N cuadrado. Ah, otra cosa. Sí, o sea, la idea es eso, dividir sobre n ahora. Pero ¿cómo sabes si es n cuadrado, n cubo? Para saber qué término vas a tener que dividir, fíjate en el mayor, se puede decir en el n elevado al mayor exponente. En este caso, pues es 2. Entonces, divide entre n sobre 2. O sea, este va a quedar aquí entre n sobre 2. Va a quedar entonces límite 5n entre n cuadrado, perdón, es 5. Y aquí debajo se va a quedar 1 más 2 sobre n cuadrado. Y recordar, pues, aquí el límite de 1 sobre n, cuando n tiene infinito, esto es 0. Si le pones al cuadrado, también se va a 0. Si le pones al cubo, también se va a 0. Porque sigue creciendo. Inclusive si acá le pones no sé, 100 entre n al cuadrado, se va a 0 también. Siempre y cuando, pues, arriba sea una constante y abajo sea el n, elevado a cualquier número, se va a su límite, pues, 0. Entonces, el límite, ahora sí ya se puede, entre comillas, reemplazar. ¿Qué pasa con este límite de aquí? ¿Hacia dónde se va? ¿Sí? Se va a 0, pues porque aquí tenemos ese 2 sobre este n cuadrado. Y como había mencionado, el n cuadrado va creciendo. Conforme el n crece, el n cuadrado también crece más todavía. Entonces, como se va al infinito, pues esto se hace, y el divinito se hace más pequeñito, se va a hacer. Y los otros son constantes, entonces tienen aquí un 5 sobre 1 más 0, que es, pues, listo. Exactamente. La solución es 35. Ahora, a ver, la 36, que parece más simple. ¿Cuál es el límite? Ya. Y a ver cuánto sería. Sí. Y es que aquí, por ejemplo, me salté unos pasos, pero ¿por qué, por ejemplo, yo me puedo ir de frente a esta fracción? Porque realmente aquí lo que estoy haciendo, estoy utilizando las propiedades de límite. Porque, a ver, por ejemplo, analizo, para eso se puede decir, para poder utilizar las propiedades, analizo primero cada parte. Aquí tenemos como unas tres partes. Aquí tenemos el 5 que es una constante, uno que es una constante, y esta sucesión. Que, como ya habíamos visto, esta sucesión tiende al centro. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que todas, si lo vemos como sucesiones, así sea el 5 y el uno constantes, que serían sucesiones constantes, llamémoslas así, todas convergen. Entonces, puedo utilizar mis propiedades. Entonces, puedo escribir que esta así, como si yo tuviera el límite
de n cuando tiene el infinito de 5 abajo el límite de toda esta suma, que también, como no los converto, puedo dividir la suma. Tengo entonces el límite de n cuando tiene el infinito de 1 más el límite cuando n tiene el infinito de 2 sobre n al cuadrado. Y ahora sí, ya puedo decir, este límite es una constante, entonces aquí es igual. Claro, en este caso es 5. A ver, aquí, este límite, ¿cuánto es igual? 1. Y aquí, ya habíamos visto que es exactamente. Ahora sí es 5. Entonces, realmente lo que estamos haciendo aquí es utilizar las propiedades del límite. Porque tenemos que todo eso convergente. Y eso pues ya hace que, que trabajar este límite sea un poco más simple. Cuando pues te sale que este límite sale infinito. Por ejemplo, justo, a ver, vamos a ver si, déjame ver si alguno se puede utilizar para este caso. 5, 5, 2, 0, pues 0 son. Bueno, en este caso no, ninguna va a converger, todos convergen. Ajá. Ya. No, eso de criterio de convergencia, eso se utilizan para series. Las sucesiones de aquí, las que se presentan, las puedes trabajarlas inclusive con las propiedades que vamos tenemos hasta ahora. Pero, por ejemplo, excepto, por ejemplo, esta de aquí, la del seno y la coseno. Porque esa sí quizás necesites un criterio de convergencia, ya que realmente necesitas conocer cuál es el límite del seno de x. Cuando x tiende, hay varios casos, cuando x tiende a cero, cuando tiene infinito, cuando tiene menos infinito, y lo mismo con el coseno, con el caso del coseno. Y ya para eso sí, es preferible mejor conocer estos límites y además de eso, conocer los criterios de convergencia. Pero hasta ese entonces, hasta acá, hasta estas cuatro las puedes trabajar, por ejemplo, de la forma en que hemos estado trabajando. Puedes hacer, por ejemplo, este de aquí, la 37. Creo que con eso podemos terminar. Bueno, tenemos el límite, ya podemos ir reemplazando inclusive el freno. 2n sobre raíz de n cuadrado más 1. A ver, ¿tienes alguna idea de qué se podría hacer? En algunos casos, sí. En algunos casos sí, ayuda bastante. Pero en este realmente no mucho. En este ocurre un caso similar al de aquí. ¿Qué se hizo acá? En la n cuadrado. Exacto. Ahora aquí, ¿cuál es el n de mayor grado? Ya. Uno diría sí, es el n cuadrado, exacto. Pero exactamente. Entonces divides entre n, de comillas. ¿No? ¿Y qué te quedaría? ¿Sí? Primero déjalo indicado, no te apresures. ¿Cómo se dice? No, o sea, todavía déjalo, todavía antes de dividir entre n, o sea, solamente déjalo indicado. ¿Cómo te quedaría? Sobre n, ¿verdad?
porque aquí ya dividí. Ya. Ahora, paciencia. Recordar de que cuando tienes una raíz, y toda la raíz está dividida entre n, si tú quieres que el n entre en la raíz, el n va a entrar, pero elevado al cuadrado. Así te quedaría n cuadrado sobre n cuadrado más 1. Pues al sacar raíz aquí abajo te queda n, que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, ahora sí, ¿qué te quedaría? 2 sobre. Ah, perdón, aquí es n cuadrado. N cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Ujú. En sí es 1 sobre 1 sobre n cuadrado, todo esto ahí. Y ya está. ¿Por qué? Porque ten en cuenta una cosa. Y suele pasar, la verdad, suele pasar esa confusión. Pero esto de aquí generalmente no es cierto. No puedes hacerlo. No es cierto. Yo te digo, un caso bien particular. Pero bien particular. Pero generalmente no puedes hacerlo. Por eso es que encima una recomendación es que en estos casos cuando tienes la raíz es mejor hacerlo paso a paso para no tener esa confusión, porque entonces hasta yo he tenido esa confusión también a veces, pero y por eso está la recomendación, paso a paso y ya está. Ahora sí, ¿cuánto crees que está el límite acá? Utilizando, por ejemplo, propiedades iguales acá, ¿no? Iguales que las que hemos hecho aquí. ¿Qué límite están? Sí, muy bien, es lo que está. Ajá, sí, entonces, muy bien, límite. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso del 38, como puedes ver, es el mismo formato, entonces la idea es casi la misma. Intenta resolverlo tú. Inclusive, otras veces de las recomendaciones es repetir lo que el procedimiento que uno explicaba, que el profesor ha explicado, bueno, en este caso yo he explicado. Repetirlo. Para tú mismo entender, este paso sí lo puedo ir, este paso sí lo puedo ir. Para que tú mismo lo entiendas. ¿Ya? Sí, claro. Eso depende, eso depende del problema. O sea, cuando Cuando tú divides entre n, es mayormente porque la expresión que tienes es una fracción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué he escrito aquí, lo he escrito de esta forma? Porque otros lo escriben pues ya de frente, ¿no? Aquí sobre n cuadrado y aquí sobre n cuadrado, ¿verdad? Pero yo he escrito de esta forma para que se vea de que cuando tú divides tanto arriba como abajo por n cuadrado, realmente estás haciendo esto, estás multiplicando por n cuadrado arriba y abajo. Solo que este de aquí se va para acá como una división y este de acá baja como una división. Pero al final de cuentas, si yo cancelo este de aquí, me queda la expresión original. Entonces, realmente el hacer ese artificio no afecta en nada la expresión en sí, pero es porque tengo unas acciones, porque sucede esto. Pero si, por ejemplo, tengo aquí el clásico límite de n cuando tiene infinito, de n, esto me sale infinito, sí, pero acá yo no puedo hacer esto por n sobre n. O sea, no puedo decir, divido sobre n para que me salga, ¿no? Si yo hago eso, por ejemplo, solamente si divido sobre n, ya, esto es 1. Y sí, me sale, pero ya cambié la sucesión, pues, ya la cambié, porque, o sea, no hay una forma aquí de eliminar esa n.
porque solamente es dividido. Entonces, ya has cambiado la sucesión y por ende, pues, es otro problema. Pues, en ese caso de dividir arriba y abajo entre n, es solo para ecuación, para fracciones, en el caso que tú tienes fracciones. Y será factible esa división. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Roberto? Ya, chévere. Entonces, por ahora lo dejamos aquí, porque habéis dicho que ya hay otros temas también que no has visto. Ya. Sí, es el mismo número. Hasta luego.